y en esta edición de Nicovita Technical Bootcamp abordaremos el tema nutrición y sus fundamentos. Conversaremos sobre la importancia que tienen los macro y micronutrientes, requerimientos nutricionales, así como procesos de digestión, absorción y retención de los nutrientes contenidos en las dietas, en pro de maximizar el performance productivo de nuestras frutas. El día de hoy nos acompaña nuestro jefe de nutrición en VitaPro, Sergio Castillo, quien compartirá su visión acerca de los nutrientes y las fuentes de energía esenciales para la salud y crecimiento de nuestros peces. Antes de darle el paso a nuestro experto, quiero contarles un poco sobre su experiencia. Sergio es biólogo de la Universidad de Nuevo León, magíster en ciencias y doctor en nutrición de peces de la Universidad de Texas. Tiene una gran experiencia en ensayos nutricionales, ensayos fisiológicos, contando con varias publicaciones sobre requerimientos nutricionales y formulación de dietas para acuicultura. Sergio, además, es parte de la Sociedad Americana de Nutrición y de la Sociedad Mundial de Acuicultura. Ahora sí, Sergio, bienvenido. Hola, Carlos, muchas gracias. Realmente es un placer el poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les mando un muy fuerte saludo desde acá, desde el sur de Chile. Espero que ustedes y sus familias se encuentren con muy buen ánimo. Realmente para mí es un honor el poder participar en este Technical Bootcamp de Nicovita. La idea del día de hoy es hablar sobre la nutrición, los fundamentos de la nutrición, con un enfoque en particular a la nutrición de peces salmónidos. Creo yo que es importante iniciar esta presentación definiendo qué es la nutrición. La nutrición es el estudio de los nutrientes y fuentes de energía esenciales para la salud, el crecimiento y la reproducción del organismo. Si nos sentamos a analizar esta definición, nos damos cuenta que la nutrición de peces es un tema bastante extenso. Normalmente se aborda en cursos semestrales, inclusive hay posgrados que se dedican únicamente a este tema de la nutrición de peces. Por ende es un tanto complejo dar una presentación donde se muestre una visión holística de la nutrición en una charla de 45-50 minutos. Pero bueno, yo aquí voy a hacer mi mejor esfuerzo. La idea fue estructurar la presentación de manera de que veamos todos los distintos tipos de nutrientes, iniciando con los nutrientes energéticos, proteínas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, después micronutrientes, los minerales, las vitaminas. Y bueno, la idea es que mientras veamos todos estos nutrientes, toquemos temáticas de digestión, de metabolismo, de utilización de nutrientes, además de otras temáticas que considero que son de relevancia para la actualidad de la industria acuícola. Bueno, la idea es iniciar la presentación hablando sobre los nutrientes energéticos. Estos nutrientes, además de cumplir muchas otras funciones en los peces, son los nutrientes que el pez metaboliza para producir la energía que necesita para sus procesos fisiológicos, para su actividad física, etc. Aquí tenemos a las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Como podemos ver aquí en esta gráfica, se muestra el contenido de energía detallado por kilogramo de cada uno de los distintos tipos de nutrientes, donde vemos que por mucho los lípidos son el nutriente más denso energéticamente hablando. Es importante mencionar que los salmónidos son peces carnívoros, son muy eficientes en el uso de proteínas y lípidos como fuente de energía, pero muy poco eficientes para utilizar los carbohidratos. Es por eso que el alimento balanceado para salmónidos se comercializa, se clasifica de acuerdo a su contenido de proteína y de lípidos, mientras que los carbohidratos pasan a un segundo plano, inclusive pasan a ser un elemento no deseado en el alimento. Primeramente voy a iniciar hablando sobre las proteínas y los aminoácidos. Vamos a ver sus características, sus funciones, su digestión, etc. Las proteínas, como se puede ver aquí en este esquema, son macromoléculas que están constituidas por cadenas lineales de aminoácidos. Cada uno de estos aminoácidos está unido mediante un enlace peptídico. Es importante conocer que la cantidad de aminoácidos y el tipo de aminoácidos que componen a una proteína van a determinar su estructura, van a determinar su función. Y bueno, las proteínas tienen muchísimas funciones, la realidad es que son indispensables para la vida,
en procesos de crecimiento, obviamente, ya que las proteínas son los principales formadores de tejidos, en el metabolismo, ya que todas las enzimas metabólicas son proteínas, en la respuesta inmune, ya que todos los anticuerpos son proteínas. La hemoglobina es una proteína que es la transportadora de oxígeno en el organismo, además de que muchas hormonas también son proteínas y por ende tienen muchas y muy diversas funciones fisiológicas en el organismo. La digestión de las proteínas se da por etapas. Aquí en este diagrama. ¿Cuántos visitantes tenemos? Ya. Aquí en este diagrama estoy mostrando el sistema digestivo de los peces, en donde en realidad inicia con la boca, pero aquí no se muestra. Después pasamos al esófago, al estómago, a los ciegos pilóricos, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino distal. La primera etapa de la digestión de las proteínas se da en el estómago. Aquí en el estómago tenemos una digestión ácida, en donde tenemos a la enzima pepsina. La pepsina es una enzima proteolítica, es decir, que rompe proteínas y es muy eficiente al actuar en condiciones ácidas. Es por eso que el estómago secreta ácido clorhídrico para precisamente reducir el pH en el lumen estomacal una vez que ingrese el alimento. Lo que va a hacer la pepsina, como se muestra aquí, es romper las proteínas, estas macromoléculas, en proteínas más pequeñas o en péptidos de unos cuantos aminoácidos. Estos péptidos van a viajar hacia el intestino para iniciar la segunda etapa de la digestión de proteínas. Aquí en esta segunda etapa, en el intestino tenemos un cambio de pH. Aquí ya tenemos un pH de neutro a alcalino, en donde tenemos otra batería de enzimas digestivas que van a terminar los procesos de digestión. Estas enzimas digestivas se sintetizan en el páncreas, se secretan al lumen intestinal y como principal enzima proteolítica tenemos a la tripsina. La tripsina va a terminar de romper estos péptidos y va a liberar aminoácidos. Estos aminoácidos ya de forma libre son los que van a ser digeridos y absorbidos por las células intestinales para pasar al torrente sanguíneo y ya dentro del organismo que sean resintetizados en las proteínas que el pez requiera. Esto desde el punto de vista de la nutrición, de la formulación de alimentos, es súper relevante, porque lo que vemos es que al final lo que el pez digiere no son las proteínas, sino que son los aminoácidos. Y por ende uno tiene que cuidar no solo la cantidad de proteína que tiene el alimento, sino los aminoácidos que están componiendo a dicha proteína. Los aminoácidos son compuestos orgánicos nitrogenados. En total tenemos 20 aminoácidos. En el caso de los peces es conveniente porque la mitad se clasifican como aminoácidos esenciales y la otra mitad como aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales no quiere decir que no sean importantes, en realidad cumplen muchas y muy importantes funciones en el pez. Sin embargo, el pez es capaz de sintetizar estos aminoácidos a partir de otros compuestos orgánicos y por ende no es esencial que el pez obtenga estos 10 aminoácidos a través del alimento. En caso contrario, los aminoácidos esenciales, el pez no es capaz de sintetizarlo, no tiene los componentes ni los mecanismos metabólicos para sintetizar estos 10 aminoácidos y por ende es esencial que el pez obtenga cada uno de estos 10 aminoácidos a partir del alimento. Entonces uno como formulador se tiene que asegurar de que el pez obtenga una concentración adecuada de cada uno de estos 10 aminoácidos, porque si nos llega a faltar uno, el crecimiento del pez se va a ver afectado. De aquí viene el concepto de aminoácidos limitantes. Esta temática la inició trabajando un nutriólogo de apellido Levy, que utilizó esta analogía del barril de Levy para explicar de manera didáctica este concepto de aminoácido limitante. Lo que nos explicó es que simplemente no importa si nosotros tenemos lo doble o lo triple de 9 de los 10 aminoácidos, mientras nos esté faltando un aminoácido, el agua del barril se va a salir, es decir, que el pez no va a crecer. Uno como formulador lo que busca es que este barril sea lo más alto y lo más homogéneo posible, es decir, que le estemos dando al pez
la concentración adecuada de cada uno de estos 10 aminoácidos para su máximo crecimiento. Ahora, para determinar la concentración, el requerimiento de los peces, hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de investigación. Es trabajo que nosotros mismos en nuestros centros experimentales estamos continuamente desarrollando. La manera más precisa, digamos, de determinar un requerimiento es con este tipo de experimentos que se muestran en esta gráfica. Aquí la idea es fabricar dietas purificadas en las que 19 de los 20 aminoácidos se mantengan en un nivel constante y solamente variemos uno. En este caso, como se muestra aquí, la valina está incluyéndose en concentraciones incrementales en las dietas, y uno simplemente lo que hace es alimentar peces y evaluar el crecimiento de los peces. Con este tipo de análisis de regresión, uno puede determinar el punto de quiebre de la curva. Es decir, el punto en el que ya no importa cuánto más pongas de valina en la dieta, el pez ya no va a crecer más, el pez ya obtuvo su máximo crecimiento. Ahora, desafortunadamente, como todo proceso biológico, los requerimientos nutricionales se ven afectados por muchos factores. Hay factores ambientales, el estrés obviamente es un factor que puede hacer que cambie este requerimiento nutricional. La talla de los peces, se sabe que los peces más pequeños requieren de una mayor concentración de aminoácidos que los peces más grandes, por ejemplo. Entonces, uno como fabricante de alimento balanceado tiene que tener en consideración todos estos factores al momento de determinar cuál es la concentración de cada uno de estos 10 aminoácidos que va a incluir en el alimento. De aquí pasamos al concepto de aminoácidos funcionales. Como dice aquí en esta definición, los aminoácidos son utilizados para sintetizar proteínas. Y como veíamos, las proteínas tienen diversas funciones, ¿no? Sin embargo, esta definición está un tanto incompleta, ya que los aminoácidos no son únicamente utilizados para sintetizar proteínas. Se ha detectado que aminoácidos en particular tienen funciones fisiológicas específicas. Por ejemplo, se sabe que la leucina es un activador de la síntesis de proteína en el músculo. Se sabe que la lisina es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de tejidos. Se sabe que la arginina es un activador de la respuesta inmune en los peces. Por ejemplo, el triptófano, muy importante en la respuesta ante el estrés. La glutamina, muy importante para la salud intestinal, etc. Entonces, todo este conocimiento nutricional que nosotros podamos generar y conocer de los distintos nutrientes, conocimiento de funciones fisiológicas, nosotros podemos aprovecharlo. Nosotros tenemos dietas funcionales que están dirigidas a combatir un cierto problema que los peces puedan enfrentar en el cultivo. Si nosotros conocemos nutrientes que puedan ayudarle al pez a combatir dicho nutriente, a dicho problema, nosotros podemos usar estos nutrientes como componentes de nuestras dietas funcionales. El ejemplo más clásico de aminoácidos que son usados en dietas funcionales es el de la histidina. La histidina es un aminoácido muy importante para la salud del ojo en los peces, principalmente para combatir cataratas. Las cataratas en los peces pueden generarse por muy diversos factores, pero uno en particular es los cambios osmóticos, los cambios de salinidad en el ambiente. En el caso del cultivo del salmón del Atlántico, nosotros nos enfrentamos a una condición en la que los peces pasan del agua dulce a la engorda en agua de mar. Y durante esta transición, los peces son especialmente susceptibles a generar cataratas debido a este cambio de salinidad tan brusco. Entonces nosotros tenemos alimento funcional, alimento de transferencia, en el cual nosotros incrementamos la concentración de histidina en el alimento a casi lo doble de lo que el pez requiere para el crecimiento máximo. Y es precisamente para que la histidina funcione como elemento protector del ojo y eventualmente prevenir posibles cataratas, ¿no? Otro ejemplo de aminoácido funcional es el de la arginina. Como les comentaba, la arginina es un importante activador de la respuesta inmune y también regula los procesos de inflamación en los peces.
En este caso se vio que una dieta con una mayor inclusión de arginina, en este color azul que se ve aquí, ayudó a reducir la mortalidad ante un desafío. En este caso, en este estudio se desafiaron los peces con una ameba que afecta las branquias en el salmón del Atlántico, y se vio que al incluir una mayor concentración de arginina se reduce la mortalidad. No solo eso, sino que también la arginina actuó como un mucogénico. Se vio que la viscosidad del mucus, esta barrera protectora en la branquia, se incrementó con la arginina, y además la actividad inmune en el mucus también se incrementó con la arginina. Este es otro ejemplo, y es el último que vamos a ver en cuanto a aminoácidos funcionales. A mí me gusta este ejemplo porque el glutamato es un aminoácido no esencial, es un aminoácido que el pez puede sintetizar. Inclusive nosotros no tenemos por qué poner glutamato en la dieta y el crecimiento de los peces no se va a ver afectado. Sin embargo, esto no quiere decir que si nosotros incluimos una cierta cantidad de un aminoácido no esencial, podamos proveerle al pez de una función en particular, un fortalecimiento en particular. En este caso, el glutamato se ha visto que a nosotros al incluirlo en la dieta se puede mejorar la calidad del producto final, del filete. Como se ve en condiciones de histología, al nosotros incluir glutamato, las fibras musculares se ven más estructuradas, hay menos espacios intersticiales en el músculo, y además la firmeza en sí, al medirla, se ve como la firmeza se mantiene constante a través del tiempo en los peces que son alimentados con una cierta concentración de glutamato versus los que no son alimentados con glutamato. Y me dice papi. Aquí ya voy a dar un cambio drástico en la temática y vamos a empezar a hablar sobre los lípidos y los ácidos grasos. Los lípidos se clasifican principalmente en tres tipos. Tenemos los esteroles, los triglicéridos y los fosfolípidos. Todos los lípidos son hidrófobos, es decir, que no se mezclan con el agua, y además se caracterizan por ser altos en energía. Como veíamos en la gráfica al iniciar la presentación, los lípidos son por mucho el nutriente más denso en energía. En los esteroles tenemos como ejemplo principal el colesterol, en donde se ve que los esteroles se diferencian, se caracterizan por tener este tipo de estructuras cíclicas en su molécula. Después tenemos a los triglicéridos. Los triglicéridos básicamente es el tejido adiposo que nosotros conocemos, la grasa que normalmente inclusive nosotros tenemos, ¿no? Los triglicéridos se caracterizan por estas estructuras de tres ácidos grasos. Los ácidos grasos son estas cadenas que se ven aquí, de ahí el nombre, ya que son tres, es tri, y estos tres ácidos grasos están unidos a una molécula de glicerol, de ahí el nombre de triglicérido. Finalmente tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son ácidos grasos que están unidos a una cadena de fosfato. Ahora este fosfato les da una particularidad bien especial, ya que les confiere una carga eléctrica. Al final de cuentas, los fosfolípidos son los que provocan que se formen estas burbujas, estas micelas, cuando vemos aceites mezclados con agua, que se ven estas burbujas. Lo que forma la burbuja es el fosfolípido. Y debido a esta característica, obviamente, los fosfolípidos terminan siendo el componente principal de las membranas celulares, ¿no? Ahora bien, hablando de los ácidos grasos, como veíamos, son estas cadenas hidrocarbonadas que componen a los distintos tipos de lípidos. Cada uno de estos hidrógenos que se ven aquí en la cadena últimamente son energía. Entonces básicamente es por eso que son tan densos energéticamente hablando, porque básicamente energía para los organismos. Los lípidos se clasifican de acuerdo, los ácidos grasos se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos, digamos a la longitud de la cadena de carbonos, y también al número de insaturaciones.
Las insaturaciones son esto que vemos aquí, en donde dos hidrógenos se liberan y lo único que queda es que los carbonos formen un enlace doble. Ahora, esto es bien relevante porque este enlace doble, como se ve aquí, genera una desviación en la cadena. Y estas desviaciones provocan que estructuralmente estas moléculas sean más desordenadas. Al final es por eso que nosotros tenemos lípidos que son sólidos a temperatura ambiente y hay otros lípidos que son líquidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, tenemos la manteca de puerco. Es sólida a temperatura ambiente y es precisamente porque tiene una alta concentración de ácidos grasos saturados. Todos sus ácidos grasos están derechitos y bien empaquetaditos. Mientras que un aceite vegetal, un aceite de oliva, tiene una altísima concentración de ácidos grasos insaturados. Todo este desorden molecular de sus ácidos grasos provoca que precisamente sea líquido a temperatura ambiente. Esta diapositiva es simplemente para mostrar cómo es que se clasifican los distintos tipos de ácidos grasos. Tenemos los ácidos grasos saturados, que tienen 0 insaturaciones, como se muestra aquí en este 0, y que las cadenas pueden ir desde 4 carbonos hasta 24 carbonos. Por el otro lado tenemos los ácidos grasos insaturados, donde por un lado tenemos los monoinsaturados, que solamente tienen una insaturación, como se muestra aquí, y que pueden ir de 16 carbonos hasta 24 carbonos. Y finalmente tenemos los poliinsaturados. Estos ya son moléculas bastante complejas, en donde tenemos varias insaturaciones, desde 2 hasta 6 insaturaciones, y longitudes de cadenas de carbono de hasta 18 hasta 22 carbonos. Ahora, este grupo de aquí de ácidos grasos poliinsaturados son bastante relevantes desde el punto de vista de la nutrición. Aquí es donde tenemos los famosos omega 3, el EPA y el DHA. Estos ácidos grasos son muy importantes para los organismos, ya que al ser moléculas tan complejas es muy difícil sintetizarlos y es necesario que los organismos adquieran estos ácidos grasos a través de la cadena. Aquí muestro cómo es que se sintetizan estos ácidos grasos o poliinsaturados o omega 3. Todo inicia con el ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado de 18 carbonos que tiene una sola insaturación. Este ácido oleico pasa por un proceso de insaturación para que se agregue una segunda insaturación y se forma el ácido linoleico. Después tenemos ya el primer omega 3, que sería el ácido alfa-linolénico, en donde se agrega una tercera insaturación, un tercer doblez en la cadena. A partir de este ácido alfa-linolénico, después se necesita hacer una elongación, es decir, agregar 20 carbonos en la cadena y además 2 insaturaciones para poder llegar al EPA. Y finalmente otra elongación y otra insaturación más para poder llegar al famoso DHA. Aquí viene el concepto de ácidos grasos esenciales. Como veíamos en el tema de aminoácidos, que tenemos aminoácidos esenciales que tienen que provenir de la dieta, también tenemos ácidos grasos esenciales para los salmónidos. Y esto se debe precisamente a que los salmónidos son incapaces de hacer este proceso. Ellos no tienen estas enzimas que desaturan el ácido oleico para finalmente producir un omega 3. Así que nosotros forzosamente en el alimento tenemos que incorporar ácido alfa-linoleico y además ácido alfa-linolénico. Otro tema importante es que como este proceso de síntesis es tan complejo, los salmónidos no tienen una capacidad limitada de producir EPA y DHA a partir de ácido alfa-linolénico. Últimamente a nosotros no nos basta con darle al salmón ácido alfa-linolénico. También le tenemos que dar EPA y DHA, ya que no es capaz de sintetizar concentraciones suficientes para sus requerimientos. Y ahora, ¿por qué son tan importantes el EPA y el DHA? Esto se debe a que son ácidos grasos fundamentales para el crecimiento y sobre todo para la salud de los peces y también de los humanos. El EPA actúa como precursor de prostaglandinas y tromboxanos, todos estos componentes del sistema inmune que van a actuar en los procesos de
inflamación, los primeros procesos de respuesta ante una infección. Además, el DHA se sabe que es súper importante para funciones nerviosas, funciones en el cerebro, funciones de visión, etc. Por ende, tanto como nosotros como los peces tienen que obtener una cierta cantidad de EPA y DHA a partir del alimento. Ahora, los salmónidos, aquí estoy hablando del salmón del Atlántico, pero en particular también la trucha. Todos los salmónidos en general tienen una particularidad bien importante, como se muestra aquí en la foto. Son capaces de almacenar lípidos intramuscularmente. Esto no es común en los peces. Los peces generalmente solo son capaces de almacenar lípidos en el hígado y en la cavidad visceral, y no en el músculo. Y por ende, generalmente una dieta para peces no puede llevar mucho lípido porque no tienen en dónde almacenarlo. Sin embargo, los salmónidos son diferentes. Como pueden almacenar lípidos en el músculo, nosotros podemos incorporar alto contenido de lípido en el alimento también. Las dietas de engorda de salmón del Atlántico, por ejemplo, llegan hasta 40% de lípido. El 40% del peso total del pellet es aceite. Ahora, esto es bien interesante porque el 2% de nuestro alimento balanceado es EPA y DHA. Y como los salmónidos en particular son capaces de almacenar lípidos en el músculo, pues también son capaces de almacenar EPA y DHA, y eso hace que el filete del salmón sea atractivo, tanto del salmón como de la trucha sean atractivos como fuentes de EPA y DHA para el humano. Se sabe que el humano requiere de 250 a 500 miligramos de EPA y DHA al día, y esto fácilmente lo podemos adquirir al consumir de 2 a 3 porciones semanales de filete de trucha o de salmón. Aquí viene otra temática. Como ustedes saben, nuestra industria tiene que irse moviendo cada vez más hacia el lado de la sustentabilidad ambiental. Y para lograr esto necesitamos cada vez más prescindir de ingredientes marinos. La harina de pescado ya es un ingrediente que ya la podemos reemplazar a la totalidad. Ya ha habido bastante investigación, ya se ha probado y validado el hecho de que podemos reemplazar harina de pescado, ya que tenemos una diversa gama de materias primas, tanto animales como vegetales, que últimamente nos permiten simular la concentración nutricional de la harina de pescado en un alimento balanceado. Ahora, para el EPA y DHA es distinto, ya que el aceite de pescado hoy en día es la única fuente económicamente viable que podemos utilizar como fuente de EPA y DHA para el alimento. Y por ende, para nosotros es bien difícil prescindir del EPA y DHA. Sin embargo, cada vez más se van haciendo avances tecnológicos, investigaciones, que nos acercan más al día en que nosotros podamos prescindir del aceite de pescado, y últimamente vamos a poder prescindir de todo ingrediente marino en una dieta para acuicultura. Aquí en esta diapositiva se muestra cómo normalmente nosotros adquirimos a través de la cadena alimenticia el EPA y el DHA. La cuestión es que las microalgas, estos microorganismos, son súper eficientes para producir EPA y DHA. Últimamente, a través de la cadena alimenticia, nosotros adquirimos el EPA y el DHA a partir de productos como el filete de salmónidos. Los salmónidos obtienen el EPA y el DHA a partir de peces más pequeños, o en nuestro caso a partir de aceite de pescado, que es obtenido de peces más pequeños. Los peces más pequeños obtienen el EPA y DHA a partir de crustáceos, y los crustáceos a partir de las microalgas. Ahora, estos avances tecnológicos lo que están haciendo es saltarnos todos estos pasos y irnos directo a la fuente. Se están haciendo biofábricas, que son básicamente fermentadores o productores masivos de microalgas. La idea es producir tanta microalga que nosotros podamos extraer el aceite de esta producción, y finalmente vamos a tener un aceite con alto contenido de EPA y DHA que nos va a permitir reemplazar el aceite de pescado. Ahora, esta es una investigación que hoy en día está en curso en nuestro centro experimental,
en donde estamos validando la utilización de estas fuentes alternativas de EPA y DHA, en las que realmente nosotros creemos que no vamos a tener ningún problema en reemplazar el aceite de pescado, porque simplemente el aceite de pescado hoy en día, su función es proveerle al pez de EPA y DHA, y si nosotros se lo podemos proveer de otra fuente, el pez va a crecer y va a crecer muy bien. Ahora, no quería terminar el tema de los lípidos sin hablar de cómo funciona la digestión de los lípidos. Los lípidos en el sistema digestivo, realmente en el estómago no ocurre digestión de los lípidos pasan al intestino en este tipo de gotas de aceite, se les llama glóbulos grasos. Aquí en el diagrama se muestra cómo funciona la digestión de los lípidos. Aquí estamos localizados en el lumen intestinal, estamos en el intestino, en donde tenemos estas grandes gotas de aceite. Y la primera etapa en la digestión es emulsificar, es decir, que estas grandes gotas de aceite se conviertan en gotas más pequeñas de aceite. Para esto son súper importantes las sales biliares. Las sales biliares, la bilis, que se produce en la vesícula biliar, secreta estas sales biliares al intestino, que su función es emulsificar, es romper estas grandes gotas de aceite en gotas más pequeñas. Eventualmente la finalidad de tener gotas más pequeñas de aceite es para que las enzimas puedan actuar de manera más eficiente y con, digamos, una mayor superficie de acción en la digestión de los lípidos. La enzima principal de digestión de los lípidos es la lipasa. La colina va a formar la fosfatidilcolina y la fosfatidilcolina va últimamente a formar las sales biliares. Entonces, si nosotros nos aseguramos de tener una buena concentración de colina, nos vamos a asegurar de tener una buena cantidad de sales biliares que se puede utilizar para emulsificar la grasa. La metionina, un aminoácido, dices los aminoácidos son utilizados para sintetizar proteína nada más. Pues no, aquí se ve que la metionina también es un agente lipotrópico, es un agente que nos puede ayudar a digerir la grasa, ya que últimamente estimula la producción también de fosfatidilcolina. Y otro elemento bien importante que es el colesterol. El colesterol únicamente se encuentra en las materias primas animales. Y para los peces el colesterol es importante porque, como veíamos en la diapositiva anterior, forma parte de los kilomicrones, forma parte de estas moléculas transportadoras. Entonces nosotros no podemos prescindir de colesterol, necesitamos asegurarnos de tener una cierta concentración de colesterol en el alimento. No avanzó mucho, ¿no? Y bueno, aquí terminamos el tema de lípidos y pasamos probablemente a la parte menos importante de la presentación, que son los carbohidratos. Los carbohidratos son bien importantes como fuente de energía para el humano. La glucosa en particular es digamos, la fuente principal de energía. Sin embargo, los salmónidos, debido a sus procesos evolutivos, como son peces carnívoros, simplemente no están capacitados para utilizar la glucosa como fuente de energía de manera eficiente. Él va a hablar hasta las Si bien los peces tienen una cierta actividad de la enzima amilasa, que va a romper el almidón y producir glucosa para que eventualmente pase el torrente sanguíneo, esta actividad y este sistema de digestión es bastante limitado. Ahora, aún así, hay ciertas funciones relevantes de los carbohidratos en la fisiología de los peces. Son fuentes de energía que se debe utilizar en ciertos momentos en particular, sobre todo en cuestiones del sistema nervioso, en cuestiones de movimientos bastante bruscos, que puede llegar a ser utilizado como una fuente de energía. También los carbohidratos son elemento esencial del ARN y el ADN. Y también el mucus, como veíamos ahorita, este mucus es una mezcla de proteínas y de carbohidratos. Y al ser un elemento tan importante como protector de los tejidos y de la piel, bueno, también los carbohidratos son importantes en ese sentido, ¿no? Este diagrama es simplemente para ejemplificar qué es lo que pasa si nosotros le pudiésemos dar, o si nosotros le damos una dieta alta en carbohidratos a un salmónido. En realidad los salmónidos, al ser peces carnívoros, son básicamente el mismo concepto de la diabetes. El pez no es capaz de aprovechar la glucosa que está en la sangre
y le puede dar un efecto de hiperglicemia, un shock hiperglicémico. Además de que, como veíamos, simplemente el sistema digestivo no es eficiente en el rompimiento y en la utilización del almidón y de la glucosa como fuente de energía. Y bueno, debido a este comportamiento fisiológico es que para el salmón realmente los carbohidratos no son importantes. Pero sin embargo para nosotros como productores de alimento los carbohidratos son bien importantes porque el almidón es el esqueleto de nuestro pellet. Nosotros necesitamos los almidones para poder dar la estructura al pellet que va a llegar a contener todo ese aceite y toda esa proteína que últimamente necesita el pez. Así que nosotros sí necesitamos saber y conocer este proceso fisiológico de digestión de carbohidratos para precisamente conocer cuánto almidón podemos dar al pez de manera segura sin llegar a afectar su performance. Pero yo te pregunté si era hasta las 6:45. Y bueno, ya terminamos con lo que son los nutrientes energéticos y pasamos a los micronutrientes, iniciando con los minerales. Aquí voy a empezar hablando de los distintos tipos de minerales y solamente voy a dar algunos ejemplos de funciones relevantes de algunos de ellos, ¿no? Los minerales, estos son, en el caso de los peces es interesante porque los minerales no solo los pueden obtener de la dieta, sino que también los pueden obtener del medio ambiente, los pueden obtener del agua. Eso es algo que no ocurre en otros organismos, solamente puede llegar a ocurrir en los peces. Los minerales son importantes porque cumplen diversas funciones como formación del hueso, como importancia en los peces usos como regulación, son activadores de enzimas, bien importante esta función, regulan el pH, etc. Tenemos bastantes minerales, cada uno de estos nosotros tenemos que cuidar, tener una concentración adecuada. Pero bueno, se dividen en dos tipos, en macrominerales y microminerales. Los macrominerales simplemente se debe a que el nombre viene de que el pez requiere de una mayor concentración de estos macrominerales. Aquí estamos hablando de gramos por kilogramo de alimento, mientras que los microminerales ya estamos hablando de miligramos por kilogramo de alimento, ya son partes por millón lo que uno requiere incluir de este set de minerales. Como elemento o como ejemplo clásico tenemos el efecto del calcio y del fósforo. Estos minerales están íntimamente relacionados en cuanto a la formación del esqueleto en los peces. El calcio es uno de los ejemplos de los que hablaba en el que el pez es capaz de obtener una buena concentración de calcio a partir del agua, a partir del medio ambiente. Sin embargo, el fósforo no. El fósforo es uno de los elementos más importantes de nuestra dieta y de los que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que asegurarnos de proveerle al pez de una correcta concentración de fósforo, ya que es determinante para una buena estructura esquelética. Si llegase a faltar fósforo, pudiésemos estar provocando problemas como los que se muestran en las fotografías de deformaciones esqueléticas en los peces. Ahora, el fósforo en particular es bien importante, no solamente irnos con la concentración de fósforo total en la dieta. Al ser un mineral, sabemos que la digestión de los minerales se complica. Hay fósforo que está unido a los huesos, que es bien difícil de digerir y de aprovechar por el pez. Hay fósforo que está unido a unos ácidos fíticos, a las proteínas vegetales, que también es bien complejo para el pez digerir y aprovechar. Entonces, uno como formulador lo que realmente tiene que cuidar es la cantidad de fósforo digestible, la cantidad de fósforo aprovechable en el alimento. Y más aún, el requerimiento de fósforo está muy ligado a la velocidad de crecimiento de los peces. Y esto obviamente tiene sentido porque entre más rápido el pez crezca, obviamente más rápido va a crecer su esqueleto y obviamente más fósforo va a necesitar. Como podemos ver aquí en la gráfica, el requerimiento de fósforo, que se muestra aquí, fósforo disponible, va cambiando de acuerdo al factor de conversión, básicamente de acuerdo a la velocidad de crecimiento.
Y entre mayor sea esta velocidad de crecimiento, mayor es la cantidad de fósforo disponible que requiere el pez. Otro ejemplo muy importante de minerales es el zinc. El zinc tiene muchas diversas funciones fisiológicas, pero en particular es bien importante para la salud de la piel. Nosotros tenemos un blog acá en Chile, es un blog funcional que lo que busca es combatir o mejorar la cicatrización. Cuando ocurran heridas, ya sea por ectoparásitos o lo que sea, tenemos un blog que lo que busca es que el pez cicatrice la piel de manera más rápida. Y el zinc se sabe que es bien importante en este proceso de cicatrización. Nosotros de hecho hicimos un experimento en nuestro centro experimental en donde hicimos heridas estandarizadas en los peces, como se muestra aquí, y evaluamos el proceso de cicatrización durante el tiempo en una dieta control y en una dieta con el aditivo que entre otras cosas tiene zinc. Entonces vimos cómo el área de lesión cuando se utiliza este aditivo disminuye más rápidamente, y aquí de manera histológica a los 40 días se observa cómo los peces que fueron alimentados con la dieta control, aún esta herida aún no está completamente sanada. Si bien la parte de afuera ya se ve que la piel está formada, acá adentro aún vemos tejido bastante indiferenciado y procesos de inflamación, mientras que los peces que fueron alimentados con zinc, las heridas ya están mucho más sanadas, tanto externamente como internamente. El tejido está mucho más diferenciado. El último ejemplo que tengo en términos de minerales es el del selenio. El selenio se considera un antioxidante. Se considera un antioxidante porque activa a la enzima glutatión peroxidasa. Ahora, la glutatión peroxidasa es la enzima antioxidante por excelencia que tienen todos los organismos. Y precisamente esta enzima necesita de selenio para poder activarse, para poder actuar. Entonces, la concentración de selenio en el alimento puede ser utilizada como un antioxidante finalmente. Aquí se han hecho estudios en donde, para combatir este tipo de problemas que se observan en la fotografía, donde tenemos digamos, conjunto de melanina, que se llama melanosis. Son básicamente moretones que llegan a ocurrir en los peces. Por diversos motivos, el principal es por potenciales fracturas que llegan a ocurrir, que finalmente afectan la calidad final del filete, pues nadie quiere que el filete tenga este tipo de manchas negras, ¿no? Entonces, en este estudio se evaluó el efecto antioxidante y antiinflamatorio de entre otras vitaminas. También se evaluó el selenio, y se ve como al incluir selenio en la dieta disminuye precisamente este efecto, la cantidad de melanosis que se pueda llegar a observar en el filete. Y ya para terminar la presentación, vamos a hablar de las vitaminas. Igual que con los minerales, vamos a ver las distintas vitaminas y algunos ejemplos particulares de algunas vitaminas. Las vitaminas, a diferencia de los minerales, forzosamente el pez las tiene que requerir de su alimento, pues son esenciales. Sin embargo, requerimos pequeñas cantidades, pero aún así, si nos llega a faltar una de todas estas vitaminas, vamos a afectar el performance del pez. Tenemos dos principales tipos de vitaminas. Tenemos vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles, que se mezclan con la grasa y que se mezclan con el agua. En las hidrosolubles tenemos todo lo que es el complejo B, de la vitamina B1 hasta la vitamina B12. Todas estas vitaminas del complejo B son bien importantes para el metabolismo energético de los peces. También tenemos aquí a la vitamina C, súper conocido como inmunoestimulante y antioxidante, inclusive para el humano. Tenemos aquí el inositol, tenemos la colina, como veíamos, que es súper importante en la digestión de las grasas. Y en el lado de los elementos liposolubles tenemos la vitamina A, tenemos la vitamina D, que funciona como bien importante para la calcificación, para la estructura ósea, pero también hoy en día se ha visto su efecto ahora con las temáticas del COVID,
se ha relacionado bastante bien el rol de la vitamina D como un inmunoestimulante, como un protector o activador del sistema inmune. La vitamina E es un muy buen antioxidante, muy importante como antioxidante en la dieta, normalmente la vitamina K. Aquí primeramente voy a hablar del complejo B en su totalidad, todas estas vitaminas del complejo B. Resulta que como históricamente nos hemos ido alejando, como vamos trabajando hacia este concepto de dietas sustentables, nos hemos ido alejando de la proteína animal, de la proteína marina en nuestras dietas. Si bien esto es posible hacerlo, siempre hay que tener cuidado en qué nutrientes, a qué concentración de nutrientes estamos afectando con este tipo de cambios. Se ha visto que al nosotros reemplazar la proteína animal de nuestras dietas, estamos perdiendo una buena concentración de vitaminas del complejo B. Entonces se han hecho estudios, como se muestra aquí en esta tablita, en donde en estas dietas en particular, que son altas en proteína vegetal, dietas sustentables, se evalúa la concentración clásica que hemos venido usando de vitaminas del complejo B en un alimento, pero también se evalúa el irlas incrementando en estos alimentos sustentables. Finalmente lo que se vio es que precisamente la concentración basal de vitamina B que se venía usando históricamente no es suficiente para sustentar el máximo crecimiento de los peces cuando estamos trabajando con dietas sustentables. Y de aquí la necesidad de ajustar y de ir incrementando los nutrientes, las vitaminas, de acuerdo a tu formulación específica y las materias primas que vas utilizando. Otro ejemplo que quiero hablar en el tema de las vitaminas es profundizar un poquito en este tema de la colina como vitamina súper importante para la digestión de las grasas. Como les mencionaba, la colina eventualmente con este proceso metabólico va a terminar siendo fosfatidilcolina. Y esta fosfatidilcolina es súper importante como formadora de sales biliares, como formadora de emulsificación de las grasas en el intestino. Este es un problema que se ha dado en Noruega hoy en día, en la industria del salmón del Atlántico en Noruega, en donde se han visto este tipo de efectos. Estos son los ciegos pilóricos, digamos que son las células intestinales, que se está viendo una acumulación exagerada de grasa en el ciego pilórico. Y esto se debe simplemente a que el pez no está siendo capaz de digerir y de aprovechar toda la grasa que se le está dando al alimento. Esto eventualmente con investigaciones, etcétera, se ha determinado que se debe a que hay una baja de formación de sales biliares en el intestino. Y esto se debe a diversos motivos, pero conforme uno va cambiando de materia prima animal a materia prima vegetal, eventualmente vamos disminuyendo la concentración de estos micronutrientes que son bien importantes para la digestión de las grasas. Eventualmente, con bastante investigación de por medio, se determinó que a nosotros simplemente al incrementar la concentración de colina en el alimento balanceado, se corrigió este problema. Los salmones, los ciegos pilóricos de los salmones se transformaron a una condición normal, y lo que indicó que el salmón fue capaz de digerir toda la grasa que se le estaba dando simplemente con el hecho de que nosotros incrementamos la concentración de colina, esta vitamina, en el alimento. Y ya por último, este es el último ejemplo que tengo en la presentación, y ya con eso terminamos, sería el rol de la vitamina D. Con esta temática, como les mencionaba, de que el humano necesita una buena fuente de vitamina D, sabemos también que los filetes de salmón son precisamente una buena fuente, tienen una buena concentración de vitamina D para el humano. Listo.
Y aquí en este estudio lo que les quería mostrar es básicamente que como nosotros, un efecto similar a lo que ocurre con el EPA y el DHA, que conforme vamos incrementando la concentración de vitamina D en el alimento, también incrementamos la concentración de vitamina D en el filete. Y bueno, eso también es, digamos que es un plus o como un valor agregado al producto, el hecho de que se pueda incrementar la concentración de vitamina D en el filete como fuente de vitamina D últimamente para el humano, para el consumidor. Y bueno, con eso termino la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Y Carlos, te cedo la palabra. Creo que vamos a sesión de preguntas. Siempre es un placer escucharte, y sobre todo porque esto nos ayuda a entender lo importante que es elegir el adecuado alimento balanceado en nuestro ciclo productivo. Justamente como comentaste, y a continuación damos inicio a algunas preguntas que nos hizo los asistentes. Como indiqué al principio, todas las preguntas que además quisieran hacer se puedan hacer a través del chat de Zoom, que podrán encontrar en la parte inferior de la pantalla. Vamos con la primera pregunta, Sergio. Pregunta 1. ¿Es posible apreciar visualmente la calidad de los nutrientes y su composición dentro del alimento balanceado? Creo que se refieren al pellet. Si observan el pellet, ¿es posible visualmente identificar la densidad nutricional o la calidad de estos nutrientes? No, de hecho eso sí que es un no rotundo. Realmente es imposible hacer eso porque hoy en día nosotros tenemos una gama tan diversa de materias primas con las que últimamente podemos llegar a la misma composición nutricional en un pellet. Y obviamente si tú usas distintas materias primas para llegar a la misma composición nutricional, las características visuales de dicho pellet van a cambiar. Nosotros tenemos alimentos con el mismo proximal, la misma proteína y los mismos lípidos, pero que tienen una coloración distinta precisamente debido a los distintos ingredientes que por cualquier motivo lleguemos a usar en la fabricación del alimento. ¿Cómo influye el estrés en los procesos de nutrición? Importante. El estrés influye bastante, como veíamos hace un momento con el tema de los requerimientos de aminoácidos. El ambiente es un factor súper importante en los requerimientos nutricionales. El estrés en particular lo que va a hacer es que tu demanda energética se incremente. Y al incrementar tu demanda energética también incrementas tu demanda por nutrientes. Así que en efecto, el efecto estrés es un factor bastante importante y nosotros tenemos que tenerlo considerado. Es por eso que nuestras formulaciones, nuestro alimento generalmente va pensado a las particularidades del ciclo de cultivo al que va a ir dirigido, ya que necesitamos tener en consideración muchos factores que pueden cambiar el requerimiento nutricional de los peces. Genial, Sergio, gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué efectos visibles en los peces podrían presentarse debido a una mala nutrición? Visiblemente en factores externos, sí. Digo, lo más común a una mala nutrición generalmente es simplemente un menor performance en el centro de cultivo, un menor crecimiento, un factor de conversión menos eficiente, etc. Se pueden llegar a presentar algunos aspectos visuales si es que el alimento de plano que ya es bastante deficiente en ciertos nutrientes. Como veíamos, por ejemplo, el tema de las cataratas, si ha habido eventos particulares en los que alimento deficiente en histidina se ha visto que produce cataratas. A nosotros en particular acá en Chile no nos ha pasado, pero ha habido eventos y ejemplos en los que ha pasado. Otro tema, por ejemplo, es el de los minerales. Sobre todo desde alevinas, si las dietas de alevinas no tienen una adecuada composición en cuanto a minerales, se pueden llegar a presentar deformaciones no solo en alevinas, sino que después se traduzcan a los peces en cultivo, los peces ya más grandes. Así que si son efectos drásticos, pudiésemos llegar a ver ciertas deformaciones o algún efecto de ese tipo.
¿Es adecuado entregar alimento molido a los alevinos? Sergio, te comento que en algunas zonas de producción se acostumbra a veces moler alimento no es para peces pequeños de levante o primera alimentación para que sí los puedan comer los alevinos. Seguramente por ahí va la pregunta. No, yo creo que eso es una manera bastante ineficiente de utilizar el alimento y que pudiese provocar problemas eventuales en el cultivo a futuro. Como veíamos, o sea, yo me imagino que si alguien está moliendo alimento es porque ese alimento no fue diseñado para ser alimentado o ser utilizado para un pez tan pequeño. Y hay que tener bastante cuidado con eso porque, como les mencionaba también, la talla del pez, el tamaño del pez, digamos que es el principal factor que va a determinar el requerimiento nutricional. Los peces pequeños requieren de un boost de nutrientes bastante importante y es bien necesario que el alimento que se les esté dando esté diseñado específicamente para esa talla de peces. Además de que puede haber otros problemas al moler el alimento, es ineficiente, puede contaminar el agua, etc. Entonces, yo creo que no es nada recomendable. Como mensaje final, realmente, digamos, me gustaría recalcar o transmitirles que todo este conocimiento nutricional que nosotros vamos adquiriendo o generando, últimamente lo utilizamos para producir un alimento de muy alta calidad. Un alimento que sea específico para las especies con las que estamos trabajando. Y bueno, cada actividad que hacemos, cada desarrollo, siempre va pensado al éxito productivo de nuestros clientes. No, gracias a ti, Sergio. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Estoy seguro que nuestros asistentes están llevando valiosa información que les permitirá tomar muy buenas decisiones en campo. Y aquí hago un llamado a todos y a cada uno de ustedes, quienes somos los protagonistas de éxito de esta industria. Y por eso necesitamos compartir conocimientos para encontrar soluciones juntos y así seguir desarrollando nuestro sector y seguir transformando la agricultura para construir el mañana con innovación y competitividad. A nombre de Nicovita, una marca VitaPro, muchas gracias. Los esperamos en próximas fechas de Nicovita Technical Bootcamp. Estén atentos y buenos días.